Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es Del Colchón a la Inversión por Mundo Dinero. Tenemos un programón el día de hoy. Vamos a estar hablando de todo, las nuevas medidas que anunció el gobierno, cómo nos afectan y qué impacto puede tener en el mercado. ¿Qué pasó con el mercado esta semana también, no? Una semana después de un resultado electoral. Vamos a hablar de inversiones inmobiliarias, es un temón que hace un tiempo ya que no tratamos aquí, y también de las emociones y el trading, las emociones y la inversión. Ya te voy a estar presentando a quienes me acompañan el día de hoy en la mesa. Lujazo, 3 invitados que tenemos aquí hoy. Por un lado nos acompaña Fabricio Brambila, trader de mesa de dinero de Buenbit. Fabricio, bienvenido. Gracias por presentarme. Por favor, es un lujo tenerlos acompañándonos nuevamente. También está con nosotros Gabriela Pascuali, licenciada en Psicología. Gabriela, bienvenida. Nos vas a contar mucho y nos vas a enseñar acerca de psicología y trading, ¿no? Así es, ya llegamos a hablar bastante de las emociones a la hora de invertir. Espectacular, me encanta ese tema. Y también lo tenemos a Santiago Magnin, youtuber inmobiliario, fundador de inmobiliarios.com. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Por favor, el placer es nuestro y con vos vamos a hablar de inversiones inmobiliarias y nos vas a traer también mucha info que tenemos que conocer. ¿Es así? Muy bien. Espectacular. Bueno, ahí ya arrancamos entonces el programa de hoy. Para empezar, quiero que empecemos a hablar de algo que siempre seguimos desde cerca, que es básicamente qué pasó con el mercado. ¿Qué pasó con el mercado esta semana y en concreto el día de hoy? Me gustaría, Fabricio, que nos hagas un resumen de cómo viste la jornada en el mercado en este jueves. Bueno, yo hoy día en este jueves, una de las cosas que vi, más que nada en el mercado cripto, creo que es lo más importante para destacar, que es Bitcoin en all time high. Y feliz Bitcoin Pizza Day. Y feliz Bitcoin ahí Pizza está. Day, exacto. Y bueno, y en general el mercado cripto subiendo. Sí. Otra cosa importante que sí vi el día de hoy es que todos los índices, digamos, principales de Estados Unidos no es que están en la misma euforia como el mercado cripto, y esto más que nada es porque todavía se encuentran ciertos temores, digamos, con toda la guerra comercial, y varias de las tasas, digamos, de bonos del tesoro de no solo Estados Unidos, sino de varios países, están creciendo justamente por esta expectativa de un mayor riesgo, ¿no? Entonces nada, para mí eso es lo que más se tiene que destacar de esta semana. Bien, y con respecto a la Argentina, fue una semana post resultado electoral que algunos decían, bueno, ¿cómo esto puede impactar en el mercado? Renta fija, renta variable, ¿qué podemos llegar a ver? ¿Qué vimos esta semana? Fue recibido con optimismo el resultado de la elección, no pasaron grandes cosas y pasó desapercibido. ¿Cómo lo viste? Sí, o sea, de todas maneras, las elecciones legislativas va a despertar mucho interés por el equity argentino, y esto se da más que nada porque hace poco, hace un año y medio, empezó este nuevo gobierno con una ideología totalmente distinta a las de antes, y básicamente en el mercado todo se da por expectativas, ¿no? Cuando tienes unas elecciones legislativas un año y medio después de una elección general, obviamente la gente lo va a ver como qué tanta confianza le está dando el pueblo argentino, el mercado argentino al gobierno, ¿no? Qué tanto le cree a este nuevo partido que ha entrado, digamos, al espectro político. ¿No? Dijiste una palabra súper importante, expectativas, y esto me hace pensar en cómo nos sentimos en momentos de elecciones. Gabriela, contame un poco cómo suele ser, digamos, uno sabe que se acerca un momento electoral. ¿Cómo me tengo que preparar emocionalmente? Más allá de que después vamos a estar conversando de lleno bien de todo esto, pero porque va a volver a pasar, digamos, este año volvemos a tener elecciones nacionales en breve y todavía continúan las elecciones en distintas provincias en la Argentina. ¿Cómo me tengo que preparar como inversor cuando sé que se viene unos días de veda electoral, un domingo de elecciones y el lunes que no sé qué va a pasar? Bueno, creo que lo que decía Fabricio, la palabra clave acá es expectativas, ¿no? Que es la expectativa que uno tiene previamente y qué tanto se acerca o no luego cuando efectivamente se da la elección. Entonces me parece que acá tiene mucho que ver con el manejo emocional, primero con lo que uno pone como expectativa, con lo que realmente sucede y qué tanto en función de eso, y ya para adelantar una puntita de lo que vamos a charlar, con los sesgos cognitivos, con el exceso de confianza. A veces uno tiene una gran confianza de que va a pasar algo y se
se juega todo a eso y bueno, eso a veces después nos genera mucha ansiedad, mucha frustración y es lo que hay que trabajar un poco. Es importantísimo esto que nos estás comentando. Después vamos a profundizar en el tema. Sepan que, como siempre, los leo en el chat mientras acá nuestros invitados van respondiendo. Yo los voy leyendo y tomo nota de las preguntas que dejan para irlas haciendo a lo largo del programa. De paso, también los invito a que nos cuenten de qué temas les gustaría que trabajemos en próximos programas, que tratemos, que invitemos a alguien que nos hable de algún tema, de alguna compañía, de algún sector. Siempre es bienvenido eso. Y ahora quiero que empecemos a hablar un poquito, porque vamos a profundizar también acerca de las nuevas medidas económicas que anunció el gobierno, anunció en una conferencia de prensa. Primero comenzó hablando el vocero presidencial, Manuel Adorni, luego había distintas personas del equipo económico, estaba Luis Toto Caputo allí a la cabeza, comentando las nuevas medidas, respondiendo preguntas también de los periodistas que allí se encontraron. Esto mucho que tiene que ver con qué anuncios se van a empezar a hacer o se van a dejar en realidad hacer a Arca, ¿no? Ex AFIP. Y hablábamos fuera de aire, Santiago, vos me decías, la gente está como loca, todos están queriendo preguntar qué pasa con estos anuncios, qué impacto tiene. En concreto, en el sector inmobiliario, ¿qué viste de estas medidas que te llamó la atención? Si querés, me sorprendió levemente que volaron a la miércoles. ¿Se puede insultar en este programa? Yo creo que sí, creo que YouTube no nos... pero bueno, no volaron sé. a la mierda el COTI, que era un régimen informativo que los corredores inmobiliarios teníamos que buchonearle a la AFIP todas las operaciones que estaban en venta. Me parece que no te gusta el COTI. Vendidas. No, me parecía ridículo, más que no me gustaba. Eran regímenes que no servían para nada. O sea, porque es como, estás informando algo que... Tipo, todos te van a informar lo que vos querés escuchar, es ridículo, no tiene sentido. Claro. Entonces, hay un montón de medidas que debieran dinamizar un toque al rubro inmobiliario. No hay ningún deal breaker que vos digas, wow, con esto. Pues había una expectativa de un nuevo blanqueo que no es lo que pasó. O sea, no está pasando un nuevo blanqueo hablando de expectativas. Es como, lo que está pasando es que sacaron un montón de límites ridículos de información. Tipo, comprar con tarjeta de crédito y que el emisor de la tarjeta tenga que informar que compraste literalmente un producto de 50.000 pesos es ridículo, sí, bajo cualquier óptica. Informar que tu caja de ahorro en pesos tenía 750.000 pesos a fin de mes y eso hay que informarlo a la FIP, ridículo. O sea, una cosa totalmente sin sentido que no pasa en ningún país del mundo. Y yo mostré hoy, hice un videito, lo que hablábamos fuera de cámara hice un videito mostrando mi última interacción con mi banco. Y mi última interacción con mi banco era mi banco amenazándome de que me cierran la cuenta si no le mando toda la factura de los últimos 6 meses. Claro. Le pasé toda la factura, era ridículo, era insólito, tipo, es como un montón de facturas y es como, ¿por qué tengo que estar diciéndole al banco lo que yo facturo? En todo caso que me persiga la FIP. ¿Pero por qué? Me persigue el banco, me perseguía la administradora de consorcios, porque si vos pagabas más de 30 y pico de mil pesos por mes de expensas, te informaban. Son unos ridículos totales. Bueno, entonces todas esas normas eran ridículas. No es que estamos diciendo, wow, ahora pasamos a ser el primer mundo. Es como, perdón, es como algo básico que ya tendría que haber sido así desde antes. O sea, te facilita a vos tu trabajo en lo que tiene que ver con el rubro inmobiliario. A mí me elimina también un par de laburos que no tenían ningún sentido de ser realizados. Y al consumidor lo deja más cómodo también. Lo deja un toque más cómodo. Para mí no cambia las expectativas de lo que ya venía pasando. El mercado inmobiliario está a alza de precios, cada vez hay más cantidad transada. Los barrios consolidados de capital están 20 y pico % arriba en precios. Gracias, Bruno, ahí los que están comentando en los comentarios, unos capos. Matías dice Crack Magnin. Así que no veo que algo haya cambiado hoy que sea súper significativo, pero sí entiendo que a la gente le gusta hablar de las novedades, entonces como que hoy esto es lo que se tiene que hablar. Bien. Pero para mí la tendencia ya viene desde hace 1 año y medio. El piso de precios en el mercado inmobiliario se tocó en octubre del 2023, preelecciones. Ganó Milei y el día que ganó ya empezaron a subir los precios de las propiedades en Buenos Aires. La joda es que eso no se vio instantáneamente porque el mercado inmobiliario es lento, a diferencia de otros mercados, por lo tanto vos siempre vas atrás de los otros mercados. Claro. Cuando las acciones vuelan por los aires, después vuelan las propiedades lentamente. Cuando los bonos vuelan por los aires, después vuelan las propiedades lentamente, y viceversa también es verdad. Entonces cuando las acciones se revientan 50%, las propiedades están al mismo valor que el día anterior. Claro. Porque no tienen tanta liquidez. Ahí hay oportunidades. Vamos a estar preguntándote después, hablando de oportunidades de créditos hipotecarios. Lo que ustedes quieran. Nos trajiste un montón de información. Pero ahora quiero que pasemos a hablar entonces de estas nuevas medidas. Ya te dejamos ahí una breve introducción y algunos lineamientos de qué es lo que estamos hablando, qué fue lo que anunció el gobierno. Y también, antes de hablar con el especialista que nos va a estar acompañando hoy para explicarnos todo esto, te dejamos una encuesta.
¿qué opinión tenés sobre estos cambios regulatorios? ¿Qué efecto van a tener en las inversiones? ¿Qué opinión tenés? ¿Va a aumentar la inversión en la Argentina debido a estos cambios? ¿Va a disminuir o va a ser indistinto? No va a tener mucho impacto en materia de inversiones, quizás sí algún impacto en otras áreas. Pasemos entonces ahora sí a hablar con un invitado amigo de la casa que ya lo hemos tenido en tantísimas oportunidades. Estoy hablando de Juan Pablo Perojo, contador, co-founder de PMP, que ya lo vamos a tener en pantalla. Y ahí lo tenemos. Juan Pablo, bienvenido. Tenemos poco tiempo, así que te bombardeo con la primera pregunta. ¿Qué anunció el gobierno hoy? ¿Qué tenemos de nuevo? El gobierno hoy anunció el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Así se llama técnicamente lo que anunció. Y ya hay novedades en la página de la AFIP, ya está en el portal de novedades. Así que es un poco más formal que lo que esperábamos para un primer día. Se ve que estaba bastante preparado. De hecho, venían los rumores hace unos días. Ay, perdón, pensé que se había interrumpido. Sí, ¿me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Ahí lo tenemos, ¿Vos a mí? perfecto. Sí, perfecto. Entonces me decía, esto ya está, ya hay información pública de esto en la página, con lo cual ya estaban como preparados para salir. ¿A partir de cuándo empiezan a regir estas medidas y de qué medidas estamos hablando en concreto? Hay una aclaración, no se modificaron impuestos aún, ¿sí? Esto es la primera etapa que coincide con todo lo que puede hacer el Poder Ejecutivo y la UIF adecuando la normativa respecto comenzar con el cumplimiento de 3 grandes objetivos que incluso están en la página de AFIP, que uno es proteger la privacidad de los ahorristas, otro es simplificar el cumplimiento impositivo y uno tercero que es fortalecer la formalización económica, ¿sí? Esto está tal cual en la página de ARBA y es congruente con lo que decía, mira, noté quién estaba hablando, con lo que decía Santiago recién respecto, por ejemplo, del COTI, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual, si quieren, hacemos un breve repaso con los regímenes de información que se eliminarían por decreto, que entendemos que va a salir mañana. Yo no llegué hoy fue un día largo, pero entendemos que va a salir en el decreto de mañana. Los cambios, el cambio más importante tributario es a partir de las declaraciones juradas de ganancias 2025 en 2026. ¿Sí? Bien. Ahí hay una aclaración importante, no cambia nada en ganancias para las que vencen de 2024 a partir del 11 de junio. ¿Sí? Claro. 11, 12 y 13 son los vencimientos de persona humana. Y el resto de las medidas, el resto que tiene que ver con límites que se han subido o información que antes tenía que comunicar, que ahora ya no se comunica, ¿a partir de cuándo empieza a regir? Y si querés detallarnos un poquito de qué se trata cada una de estas normas. Perfecto. Preparamos un apunte ahí, si quieren mostrarlo, la producción. Yo estoy compartiendo pantalla. Perfecto, ahí está. Genial. Esto es, como le decíamos, nosotros sí trabajamos con... Yo me escucho doble, ¿ustedes me escuchan bien, Jessy? Ahora no, ahora se solucionó, pero no sé si ahí ya te lo van a estar solucionando desde la producción. Si querés comentarnos, que te escuchamos perfecto. Bien, perfecto, genial. Decía, lo primero que impacta es en la eliminación de esto es un resumen, obviamente, uh-huh, de los siguientes regímenes de información, ¿sí? El primero es el régimen informativo de compras con tarjetas y con billeteras virtuales, ¿sí? Antes, las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales tenían que informar a ARCA cada compra que se realizara, independientemente del monto incluso, ¿sí? Pasaban el listado de compras con tarjeta y no había límites. Bueno, se eliminó totalmente, ¿sí? Acá no cambiaron los montos, sino que se elimina el régimen informativo. Bien. Otro es el que acaba de dar Santiago, que es el Citi Escribanos, ¿sí? Que era a partir de 10 millones de pesos, desaparece. No se va a tener que informar compra-venta de inmuebles, ¿sí? El tercero es el régimen que tenían que informar las concesionarias de autos sobre la compra-venta de vehículos usados, que también era un régimen informativo. Ese también se eliminó totalmente. No cambiaron montos, nada, se eliminó. Bien. No hay monto, ¿sí?
El cuarto es el régimen de consumos relevantes de servicios. Esto era electricidad, gas, telefonía y agua. ¿Sí? Tampoco. No hay monto, se elimina totalmente el régimen. Algo que a mí me impactó, y además, perdóname, sí, cuando anuncian todas estas eliminaciones, es la cantidad, claro, de, imagínate, ¿no? Consumos de electricidad, agua, gas, telefonía o incluso el régimen de compras que decías, tarjetas y billeteras virtuales. Gastabas 10.000 pesos, se anunciaba. Entonces la cantidad de ese tipo de información que recibía Arca también hacía que cuando recibe información que realmente tiene que investigar, digamos, quedaba perdido entre todo eso que quizá no tenía mucho sentido. No, hasta determinado punto no. Hay cosas en las cuales desde PMP no estamos tan de acuerdo. En todas estas eliminaciones que acabamos de mencionar, nos parecen sanas, ¿sí? Porque, como bien dijo el vocero presidencial hoy, todos somos inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Creo que fue la frase textual. Antes éramos criminales. Está buenísimo que así sea. Bien, ahí es una apreciación tuya, lo dijo y de Adorni, pero como contador tengo que decir que está bueno, que es proactivo y es pro contribuyente que todos seamos, como marca la Constitución argentina, que todos seamos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Creo que está bueno desde ese lado la simplificación. Y por otro lado, que creo que era lo que apuntabas con tu comentario, que la burocracia que esto genera en las compañías, claro, ¿sí? Por ejemplo, las de servicios, como bien mencionabas. De todas formas, hoy está todo digitalizado. Creo que está bueno lo de las compras y lo de los escribanos, ¿sí? Que bien, cada uno se haga responsable de su documentación, de su información. Creo que es pro contribuyente y está muy bien. Y a veces, como hablaban recién, se perseguía al contribuyente de manera errónea a nuestro criterio. Juan Pablo, ¿sí? Perdón, pero falsas. El tiempo, viste, es tirano y te tengo que sí, pedir un resumen de las medidas. Nos queda, creo que alguna placa más, me parece, para mostrar. Estas eran las que nos habías comentado, es de eliminación en concreto. Ahora sí, podemos ya ir mostrando la siguiente placa. Si nos podés resumir brevemente cuáles nos faltan. Tal cual. Bien, ahí la última es que los bancos no van a poder solicitar declaraciones juradas, ¿sí? Que es importante, que los bancos estaban muy trabados con esto. De hecho, lo mencionó Caputo, ¿sí? Hoy nos pasó lo mismo en una charla en Mendoza, que es donde estuvimos esta semana, que la gente nos decía, che, me piden, voy a la LIC, vuelvo al banco y me piden declaración jurada. Y vos decís, che, es el mismo dinero que estuvo invertido y volvió al banco, ¿sí? Uh-huh. Bien, y esto es la actualización de los umbrales, que es un poco lo que está más comentado. Por ejemplo, el más importante en el programa de ustedes es que las tenencias en ALIC se informaban a Arca todos los montos, ¿sí? Desde nuestra parte, el contador o el contribuyente entrando con su cuenta y clave fiscal, podíamos ver todas las cantidades por instrumento invertidas. Claro, ¿sí? Esto es importantísimo. Bueno, ahora pasó a ser, sí, que es el último punto del primer cuadro, pasó a ser de 100 millones para persona física y de 30 millones para personas jurídicas, ¿sí? Y está bien que el límite de personas jurídicas. Otra cosa que me parece importante destacar de esto mismo que nos traes es el caso del plazo fijo, de 1 millón antes a 100 millones para personas físicas o 30 millones para personas jurídicas. Tal cual. Y una más cómica que había es la extracción de efectivo. Se informaban todas. Claro. Ibas a sacar 10.000 pesos segunda, para ir al supermercado, ¿sí? Supermercado, no sé, para pagar algo y ya se informaba eso. Ahí creo que va un poco la frase de Adorni, que se presumía que todo era para ir al negro. Y no siempre, ¿viste? Es como que está bueno. Incluso mucha gente luego tiene dudas de volver a ingresar ese dinero que sacó del banco al banco. Vos decís, ya está declarado, quédate tranquilo, no hay nada que... Pero bueno, todo esto llegó a tener miedo y está bien. Del otro lado, y ahí es lo que opinamos desde PMP, simplificaba mucho el trabajo nuestro, porque vos, si el cliente se había olvidado de pasarte alguna LIC, por ejemplo, trabaja con 5 brokers, se había olvidado de pasarte uno, vos le dabas mejor servicio porque decías, che, ¿estás seguro que no te olvidaste de, no sé, no voy a nombrar ninguna para que nadie se ponga mal, ¿no te olvidaste de tal broker? Ah, tenés razón, me olvidé porque no lo muevo, y le podíamos dar mejor servicio. Pero es la única cuestión que vemos como negativa. Y lo otro es lo de compras de consumidor final, ¿sí? Que antes, vos haciendo una factura
cobrando, 250.000 en efectivo o 400.000 por transferencia, Sí, más eso ya de se eso informaba. lo tenías que informar. Claro, y ahora sube a Sí. 10 millones. Bueno, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es consumidor final no va a tener que ir el DNI, el nombre y apellido en la compra del supermercado, por ejemplo, que es la Claro. más común, no va a tener que ir. Y lo último, y lo que nos atañe a nosotros, es que esto que te comentaba al principio, de la nueva declaración simplificada de ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí de nuevo, perdón, Yashi. Tengo 30 segundos Sí. para dejarte, porque Listo. tengo que correr con los temas de la mesa. Listo. ¿Qué es esto básicamente? Que Arca nos va a preliquidar ganancias a partir del próximo ejercicio, o sea, el que está corriendo, 2025 en 2026. Y que nosotros vamos a poder, si nos inscribimos en el régimen simplificado, aceptar, rechazar o corregir la declaración jurada propuesta por Arca. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. La verdad que es súper completo ahí, aparte ayudándonos siempre con el material que quedó allí en pantalla. La gente puede tener toda la información que nos llegamos a mencionar. Muchas gracias por tu tiempo, fue un placer tenerte y continuaremos conversando. Saludos a todos en la mesa y gracias por llamar. Un placer. Bueno, hablamos con Juan Pablo Perojo de PMP. Qué importante estas nuevas medidas, qué impactos van a tener en el mercado. Y una cosa que me parece interesante también destacar es que, lo mencionaban hoy en la conferencia de prensa, muchas veces pasaba que los argentinos, dado todo el último periodo que no se pudo acceder al mercado de cambios, dinero que era blanco se sacaba del sistema para, por ejemplo, poder adquirir dólares. Entonces era dinero que de pronto vos habías tenido un ingreso blanco por eso, lo sacabas del sistema para poder adquirir dólares cuando estaba muy fuerte el cepo cambiario, y entonces un poco también lo que se busca es eso. Vamos a seguir este tema de cerca también en los próximos programas y a ver qué impacto tiene en el mercado, pero ahora pasemos a hablar en concreto de carteras, que sé que es mucho de lo que les interesa a ustedes. ¿Dónde invertir? ¿Qué hacemos en este contexto? ¿Qué hacemos en este momento? Lo tenemos a Fabricio, que nos trajo dos carteras, cartera moderada y cartera agresiva, como siempre te contamos acá, alternativas para todos los gustos. Empecemos, Fabricio, ¿te parece bien por la cartera moderada? Para que nos cuentes qué activos elegiste para esta cartera moderada del día de hoy. Tenemos ya para mostrar en pantalla allí la cartera y después nos vas a ir contando. Veo que está distribuida tenemos un poquito de bonos americanos, acciones y ETF. Sí. Tenemos de todo por acá. Mira, ahí empezamos. Bonos americanos. ¿Qué hay acá? Bueno, básicamente una de las cosas que quería establecer primero es que nosotros, porque somos un grupo en la mesa que hacemos una cartera táctica, lo que queríamos era combinar un poco lo que hay en el mercado tradicional con lo que ofrece también el mercado cripto. Obviamente sin mucha exposición, digamos, a la volatilidad de lo que nosotros llamamos monedas volátiles, ¿no? Pero poderte exponer a cripto desde la bolsa tradicional, digamos. Una forma es desde la bolsa tradicional y otra forma es directamente a cripto. ¿Por qué? Porque gran parte de la cartera está compuesta por cash, ¿no? Y el cash está dividido en dos formas. Uno, que es en monedas estables, que ofrecen una renta, digamos, anual que va variando un poco, pero normalmente fija. Y la otra parte del cash está compuesta mayormente por bonos del Tesoro americano de muy corto plazo, ¿no? De 0 a 3 meses. Bien. Y eso es lo que nosotros llamamos, digamos, la parte de cash. Perfecto. Esta parte que está presentando acá, que es, digamos, es el 20% de la renta fija, no necesariamente es cash, sino necesariamente es bonos que son de más a largo plazo, ¿no? Acá la idea obviamente es poder mantener, digamos, mayor parte de la inversión en una mayor parte de esa curva. O sea, siempre se habla de la curva de los bonos del tesoro. Es tener exposición a esa parte de la curva un poco más larga y tener exposición, digamos, a también bonos como es el del Bond Market Index y el de High Yield Corporate BD Shares, que son dos ETFs que básicamente acumulan varios tipos de bonos de renta fija corporativos. Bien, espectacular. Pasemos ahora a mostrar la parte de acciones de esta cartera moderada, que acá ya empiezan a aparecer algunas que hemos conversado varias veces en este programa. Mira, McDonald's hace mucho que no la veo aquí. A ver, BlackRock, Coca-Cola, McDonald's.
Vanguard Dividend Appreciation y Galicia. ¿Por qué elegiste estas 5 acciones? Que de nuevo, el porcentaje va completando a ese 20 que ya vimos, ¿no? Claro, hasta sumar 100. Claro, esta parte ya estamos hablando de una parte más de renta variable, ¿no? Estas acciones se eligieron básicamente porque, en este caso, por ejemplo, Coca-Cola y McDonald's, las dos son empresas que son conocidas por distribuir dividendos crecientes constantemente, ¿no? Son empresas que en los últimos 10 años han tenido crecimiento constante de dividendos y un crecimiento más estable y menos volátil comparado a otras acciones. Bien. BlackRock lo que ofrece es, bueno, o sea, se sabe, ¿no?, que BlackRock es prácticamente dueña de un montón de empresas del mundo. O sea, no directamente todo el equity, sino es dueña de ciertos porcentajes de un montón de empresas. Entonces BlackRock ofrece, digamos, exposición a eso sin distribuir demasiado la cartera. Y bueno, y ahí quisimos meterle un poco también ya comenzamos a meter un poco de equity argentino, que sería Galicia, ¿no? Como para apostar un poco ahí a qué va a pasar con la Argentina en los próximos meses. Exactamente. O años. ¿Qué horizonte estás mirando acá? Esta cartera es de corto a mediano plazo. No es una cartera de muy largo plazo. Sí. Bien, espectacular. Y nos quedan entonces los ETF. Y acá tenemos ETF alternativos. Acá hay de todo, mira, emerging markets, esto, real estate, hay un poquito para hablar ahora de real estate también. Bueno, contanos un poco, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, y acá básicamente, bueno, fue lo que hicimos también, diversificar un poco más en activos un poco más alternativos, ¿no? Esto es porque, bueno, todas las carteras, la que se va a presentar después, también tiene, por ejemplo, oro, 5%, tiene una gran exposición al oro. El 5% de emerging markets es básicamente exposición a mercados que no necesariamente son del americano, sino mercados como Brasil, China, Taiwán, etc. Bien. Y bueno, ahí para Santi también tenemos un poco de exposición también a este ETF 1% en un ETF que varias compañías que, digamos, no solo que son desarrolladoras, sino todo tipo de compañías relacionadas a real estate. Me imagino, Santi, vos te agarrás la cabeza con un 1% en real estate. ¿Te parece muy poco? ¿O no? ¿O te gusta? Igual, si tiene, por ejemplo, ese BWO, sí, tiene REITs en el medio, o sea, tiene Real Estate Investment Trust. O sea, cuando invertís en la bolsa, invertís más o menos 10 puntos en real estate, aunque no lo veas. Ahora te voy a preguntar por eso. ¿Por qué? A ver, ¿cómo sería? Porque hay un montón de empresas que son REITs, Real Estate Investment Trust. Claro. Y esos tienen exclusivamente propiedades y tienen un montón de reglamentación yankee, de emergentes no, pero si tuvieran ahí un, no sé, BTO o alguna cosa así, tendrían REITs yankees regulados por el gobierno de Estados Unidos, que tienen que distribuir los dividendos y un montón de cosas, pero lo importante es que son propiedades. Claro, y quizá no sabes de manera directa o no lo pensabas, pero si te pones a investigar un poquito te das cuenta que estabas expuesto a real estate. Sí. Bien, espectacular. Bueno, sí, te interrumpí, perdón, Fabricio. Continúa. Entonces estábamos luego ya con commodity ahí. Sí, bueno, tiene un poco de exposición ahí a commodities, un 3%, diversificar un poco más. Y bueno, ahí está una parte interesante que es, bueno, un ETF que se llama SHRT, que básicamente es Short Bitcoin ETF, que tiene un poco de exposición ahí, un 1% chico, para picantearlo un poco más, digamos, ahí con Bitcoin. Bien. Y luego, bueno, sí, oro que nos decías. Y stables, esto es lo que nos hablabas antes, claro, de esa parte como de liquidez, claro, para después... ¿Por qué tanta liquidez? ¿Porque estás esperando un momento donde posicionarte o por qué? No, porque uno de los temas que digamos que es importante es que cuando se hacen estas carteras, especialmente las que son conservadoras o moderadas, o sea, puedes obtener, digamos, una renta fija que no necesariamente no te estás exponiendo a, digamos, a volatilidad del mercado, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, esta cartera está muy centrada, digamos, en obtener rendimiento por renta, más que digamos, mucho equity. Bien, espectacular. Bueno, ahora sí, hasta acá llegamos con la parte de la cartera moderada. De todos modos, quédate mirando el programa si querés conocer la cartera agresiva, porque dentro de unos minutos vamos a estar conversando sobre eso también. Y deja tu me gusta, como siempre te digo, si te llevas información interesante, si te entretenés, si te divertís con nosotros, deja tu me gusta.
Y en comentarios también, ¿por qué no?, de qué te gustaría que conversemos en próximos programas. Cuando puedan me van mostrando el resultado de la encuesta, a ver qué opinó el público con respecto al impacto que podemos llegar a ver en estos cambios, en estas nuevas medidas que empiezan a regir en la Argentina, el impacto en la inversión. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a aumentar la inversión? ¿Va a disminuir? ¿No va a tener un impacto significativo? A ver qué opinó la gente, ya lo vamos a estar viendo en minutos nada más. Y ahora te cuento, ahora vamos a abrir como un momento de debate en la mesa. Les voy a preguntar aquí a los invitados a ver qué piensan respecto a un tema que lo solicitaron ustedes. Un tema que fue muy debatido también en el chat, que es, les cuento, tiene que ver con la casa propia como inversión. Si conviene, si no conviene, si está bueno soñar pensando en la casa propia o de pronto financieramente no conviene y entonces es mejor invertir ese dinero. Hay distintas opiniones. Yo quiero empezar aquí con el especialista en este rubro. Santi, ¿qué pensás de esto? ¿Qué conviene? Si tengo X cantidad de dinero. ¿No quieren empezar los demás? Bueno, como vos quieras, Eder. No. Yo, si querés, te tiro solamente una frase que es: no le preguntes a tu peluquero si necesitas un corte de pelo. Claro, ahí está. Obviamente me preguntan a mí, que soy inmobiliario, y probablemente diga que hay que comprar una casa, pero no quiero decirlo primero, así que si quieren empezar Gaby, ustedes. ¿qué pensás? Si tenés una cantidad de dinero y tenés que decir, ¿no? Imaginemos, no tenés ninguna propiedad, vas por tu primera propiedad, por una casa propia, si te alcanza la cantidad de dinero para eso, o ese dinero lo invertís y preferís alquilar porque decís, financieramente puedo sacar un poco más de rentabilidad e ir pagando un alquiler. ¿Con Mirá, qué te sentís más cómoda? Yo en lo personal tal vez optaría, ahí soy del Team Santi, optaría tal vez por la compra de la casa, pero me parece que esa respuesta también tiene mucho que ver con lo generacional. Viste que hay toda una generación en la que estaba como el sueño de la casa propia y era como el objetivo a perseguir. No sé si es una inversión comprar una casa para tenerla propia, tal vez si lo pensamos en términos de si nos genera un ingreso de dinero, nos genera más bien un egreso de dinero. Pero tal vez las generaciones o los chicos más jóvenes lo piensan más en otros términos. Entonces me parece que ahí es como muy personal. Te puedo dar mi respuesta en lo personal, cómo lo vivo, pienso más en la compra de la casa propia, pero me parece que hay mucho ahí que tiene que ver con la edad de la persona sobre todo y también la perspectiva de vida, porque hoy también está mucho esto tal vez de pensar como en mayor libertad al no tener la casa propia, ¿no? Poder irse tal vez a estudiar o a trabajar al extranjero, volver, y hay como una visión un poco más de libertad en ese sentido. ¿Cuánto afectan las emociones a la hora de tomar esta decisión? Vos que desde el lado de la psicología, digamos, conocés muchísimo de esto. ¿Cuánto me está afectando la emoción a la hora de hacer este análisis? Y yo creo que la emoción es principal, porque si no tendremos una respuesta unívoca. ¿Conviene esto o conviene el otro? 2 más 2 es 4, digamos. Sacamos la rentabilidad y hay una respuesta. Exacto. Lo que pasa es que la teoría económica clásica partía de esta idea, ¿no? Como que hay como respuestas unívocas que las tomamos súper racionalmente y que esa es la respuesta correcta. Y después esto con los años se ha visto que no es así, que los seres humanos somos emocionales y lo que funciona para vos tal vez no funciona para mí, porque las emociones, nuestra idea de vida, nuestra perspectiva, nuestra historia, si nosotros venimos desde chicos que nuestros papás nos dicen compra tu casa, ese es el objetivo a perseguir, probablemente estemos mucho más centrados en eso que en pensar en invertirlo. Pero me parece que hay mucho que tiene que ver con el tema de la edad, como decía antes. Bien, ahí en el chat dicen, es una decisión muy personal. Luego dice, la casa nada más lindo que no tener que pagar un alquiler. Otra persona dice, el alquiler te saca mucho del sueldo en un país con sueldos pobres. Otra persona ahí comenta, la casa como inversión es un activo, de lo contrario es un pasivo. Yo compré una casa con un terreno grande, construí 6 departamentos más otros 3 en la planta alta, eso es una inversión. Y luego comentan, los que alquilamos hace años y estamos cansados de buscar garantes que se comprometan a pagar en caso de que no podamos hacerlo, realmente buscamos tener una casa propia. Fabricio, ¿qué pensás? ¿Qué opinión tenés vos? Yo también soy de la idea de que sí es una buena idea tener la casa propia. Y bueno, ahora que estuve hablando un poco de emociones, sí me parece que hay un componente emocional bien fuerte. Esto más que nada es porque, a ver, cuando uno vive alquilando, tienes que todos los meses estar pensando, obviamente, en pagar tu alquiler, más los costos y no sé qué. Cuando tienes tu casa propia, la cosa cambia. Obviamente hay gastos, digamos, que vienen acompañados de tener un departamento, una casa, etcétera. Uh-huh. Pero me parece que la tranquilidad que a uno le da vivir en tu propio departamento, saber que tienes un activo ahí
de ladrillo, ¿no? Claro. Tangente, que lo ves, cualquier cosa que pase sabes que va a estar ahí. Te hago dos preguntas antes de pasarle a Santi, como las preguntas incómodas, ¿no? Porque Sí. vos sos acá nuestra visión financiera en la mesa. ¿Financieramente conviene? Esa es una pregunta. Y la otra, imaginemos que si estoy pensando en ahorrar para mi primera casa y demás, quizá no tengo mucho más capital que ese, no tengo para 2, 3 casas. Entonces estoy poniendo una gran parte de lo que sería de mi patrimonio, llamémosle cartera, pero de mi patrimonio, en un solo lugar. Y tanto que hablamos de diversificar, de que eso es importante. ¿Qué pensás de eso? Me estoy ahí poniendo abogado del diablo. Claro, Yo claro. también, la verdad es que me siento mucho más cómoda pensando No, ahí en tener un techo, pero digo... Qué pensás de aburrido, estas dos nadie cosas? opina lo contrario Claro. para que esto sea más divertido. Yo te voy a decir que no, Santi, solo para Ahí llevar la está, contra. Ahí vamos, está. todo Pero bueno, bien. ¿qué pensás de esto? No, bueno, ahí lo que pienso es que, o sea, es un activo que igual te rinde. O sea, si bien viste en la cartera, está bien distribuido en solo cash, pero eso te rinde, digamos, una propiedad te puede rendir bien. Para mí depende mucho de dónde has comprado tu propiedad y qué análisis has hecho de qué lugares son donde más te rinde, ¿no? Yo, o sea, he conocido a gente que la hizo, por ejemplo, súper linda y justo estabas comentando que en el 2023, después que salga mi ley, subieron los precios y tengo varios conocidos que adquirieron una propiedad en esa Una buena época inversión. y hoy en día me dicen, mira, lo alquilo y le estoy sacando un 8% anual. Claro. Y un 8% anual, o sea, Solo de renta. solo de renta. Y libre de impuestos porque alquilar una propiedad residencial no paga IVA. Claro. Ahí está, esos datos, empezame ya a decir todos esos datos que me imagino toda la gente debe estar ahí anotando. Muy bien, yo no te toco Santi, con mi lapicerita. Después me van a hacer clip de esto y me van a matar, pero bueno, el disclaimer de que te voy a llevar la contraria solo para que sea más divertido. No conviene tener una casa propia, no está bueno pensar en eso, es un dinero que invertido puede generar mucho mayor rentabilidad y además estás hundiendo mucho de tu patrimonio en un solo lugar. A mí me enseñaron que hay que diversificar y si no, yo estoy poniendo el 90% de mi dinero en un lugar que te puede agarrar un mal gobierno, te puede agarrar una inundación, te puede agarrar un vecino que tenés problemas. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, no, la casa propia Muy no es buen buena idea. concepto el de la diversificación, coincido con eso. Como dijo Gabriela, el punto es el de la libertad. Obviamente, si vos te compras una propiedad, medio que te atás a un lugar en el mundo y los pendejitos de 20 años quieren la libertad de poder viajar por el mundo y la mar en coche. Eso es súper válido lo de la diversificación, pero no es válido lo de que no es una inversión. Ok. Porque como decías vos, la renta de una propiedad, excepcionalmente entrando en el 2023, que era una oportunidad y era obvio que estaba todo regalado, ahora la renta de esas propiedades es 8 o 10%, pero es excepcional. Long term, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la renta de una propiedad es 5% anual en dólares. Eso es lo primero. Lo segundo, la revalorización de una propiedad en términos reales en los barrios copados de capital en los últimos 100 años es 5% en dólares. En consecuencia, la renta de una propiedad en barrios copados, y en Estados Unidos en general, pero en barrios copados del tercer mundo, se parece a la renta del equity. Entonces ahí la pregunta siguiente es, ¿por qué la gente, alguna gente, muy pocos, se hacen millonarios invirtiendo en acciones? ¿Y por qué casi nadie se hace millonario? Se los pregunto a ustedes, ¿por qué Sí. creen que pasa eso? ¿Por qué? Decila de nuevo. Así Porque también me respondieron en el hay chat. gente que se Sí. hace millonaria invirtiendo en acciones y casi nadie se hace millonario invirtiendo en propiedades. Quizá porque ponen más capital en acciones No. que... ¿No? A ver, otra respuesta que se les ocurra. No, yo había pensado eso, ¿no? Que para vos poder invertir en una propiedad necesitas un capital mucho más grande que el que tal vez necesitas para invertir en la bolsa y puede entrar más gente. tal Pero vez. en real estate vos podés tener mucha más palanca, o sea que podés manejar mucha más guita de la que tenés en realidad. ¿Por qué no apuestan a lo inmobiliario? Porque eligen apostar a acciones directamente. Doy la respuesta para que no Dale, sé, porque el tiempo por es favor. tirano, como vos Sí. bien vos Así está. dijiste. Y la respuesta es porque no se reinvierten los alquileres. Ok. El que suele comprar una propiedad percibe un alquiler e inclusive no coincido con lo que vos decías de, che, es un egreso. Es siempre un ingreso ser propietario, siempre. A veces el ingreso es implícito, porque vos al comprar una propiedad de $200.000 y ahorrarte el 5% de renta que el long term te va a dar esa propiedad, lo que te estás ahorrando son esa renta, que no la estás pagando. Y si quisieses vivir en una propiedad equivalente, tendrías que pagarlo. Entonces, también lo que ponían en el chat de que si es un activo, un pasivo, eso a mí me revienta el cerebro. Es siempre un activo, nunca jamás un real estate es un pasivo. Eso es un bullshit que metió Kiyosaki que le hace daño a la sociedad.
es siempre un activo, siempre genera renta, excepto que lo tengas vacío y no lo alquiles, y ahí igual probablemente genera la revalorización, porque si vos comprabas, por ejemplo, propiedades destruidas hace 2 años, las tapeabas, no hacías nada, hoy ganabas fortuna. Claro. Entonces, las propiedades siempre son una inversión, un activo que genera renta. La joda de por qué no se hace mucha guita es porque no reinvierte los dividendos. La magia de por qué poniendo guita en el S&P y en 40 años sos millonario, si reinvertís los dividendos. Claro, o si reinvertís compuesto. los alquileres, el glorioso interés compuesto. No vas a tener snowball si cada vez que cobras un alquiler te lo gastás y no te queda nada. En cambio, si vos Espectacular. cobrás un alquiler, yo conozco un caso espectacular de una persona que construye en un barrio del Corredor Oeste de Capital, que el tipo empezó construyendo una cosa súper difícil, apalancándose con deuda, con inversores, con quilombo. Pasaron los años, ya no necesitaba más la deuda. Pasaron los años, no necesitaba más los inversores, lo financiaba todo solo. Pasaban los años, el tipo ya ahora construye el 100% de los edificios nuevos con la renta de los departamentos que tiene alquilados. Mira. Es una persona que vos no daría 2 pesos, no te das cuenta ni a palazo que es multimillonario, y con todos los alquileres que cobra, paga el flujo de la construcción de los nuevos edificios. Eso es un porteño en Buenos Aires. Entonces nadie concibe que esos casos existen en la vida real. ¿Cuánto destinarías de una cartera o depende, me dirás, del No perfil o de coincido la con el persona? concepto de cartera, me parece Ok. una gilada que no tiene sentido. Entonces contame por qué no coincides con el concepto de cartera. A No ver, para coincido explicar. porque para Sí. mí la forma en la cual invierte la gente que hace guita de verdad, que son los multimillonarios, no sé, Warren Buffett, Charlie Munger, los inversores de valor del mundo, invierten pensando que está barato y no pensando cómo está compuesto su patrimonio. Si vos hubieses hablado con Charlie Munger, que ya falleció, que en paz descanse, o si hablas con Warren Buffett, claramente te van a decir que compran lo que está barato. Y ahí el nivel 2 es si se puede saber cuando algo está barato o está caro, que no se puede saber siempre del todo bien. Y ahí entra la joda esta de que la gilada pensaba antes que todas las decisiones eran racionales, entonces los precios eran el precio racionalmente determinado. Gracias al psicólogo Daniel Kahneman, único no economista que ganó el Premio Nobel de Economía, nos enteramos de que hay sesgo cognitivo, de que decidimos para el orto, y si decidimos mal, hay arbitrajes de precio. O sea que, por ejemplo, respondiendo a esta pregunta que les dejamos ahí en encuesta, ¿qué inversión harías? ¿Inversiones inmobiliarias, inversiones en la bolsa o ambas? Hoy pondría toda mi plata en propiedades en Buenos Aires y treasuries de Estados Unidos. Vos ves porque hoy es lo único eso que que veo está que, barato. que eso está barato. Y entonces depende del momento en el que vos ves algo, a lo mejor decís, ahora voy todo a inmobiliario o ahora voy todo a bolsa. Yo en el 2018, trabajando de esto, Sí. daba conferencias diciendo, esto se va a la mierda, y me subían a un escenario con un desarrollador inmobiliario que tenía que vender el bullshit de siempre sube el metro cuadrado, nunca jamás baja. Y es como, ¿cómo nunca baja? Después de la plata dulce con los milicos bajó 75% el precio de las propiedades. En la crisis del 2002 bajó 50% el precio de las propiedades. 2018 me subían a hacer esa conferencia, hablaba, yo decía, esto está carísimo, se va a destruir. ¿Por qué se iba a destruir? Pues ya se había destruido el salario, ya se habían destruido las acciones y ya se habían destruido los bonos y las propiedades mantenían precio. Claro. Entonces ahí dije, esto se destruye, es obvio. ¿Estaba prediciendo el futuro? No, lo único que estaba viendo es que en ese momento las propiedades estaban caras. ¿Caras en qué? En relación al salario, en relación a las acciones y en relación a los bonos. Hoy yo veo a las propiedades baratas en relación a las acciones, porque ya volaron por los aires, baratas en relación a los bonos argentinos y baratas en relación a los salarios argentinos que ya se recompusieron en dólares, no en poder de compra. Entonces todo eso me indica, las propiedades están baratas. Mañana pueden bajar, mañana pueden subir. Solamente las compro porque están baratas. Claro. 2018, cuando yo decía esto, estaba vendiendo mis propiedades y ahí me fui a alquilar. Y yo ya tenía hijos. Entonces cuando yo decía, estoy vendiendo mi propia propiedad y vendiendo todos mis metros cuadrados en Buenos Aires para ir a alquilar y poner la guita en el S&P, la gente me decía, vos sos un demente, estás mal de la cabeza. Y yo hablaba con inmobiliarios y muchos inmobiliarios coincidían conmigo en que todo estaba caro. Entonces yo decía, pero vos no pensás que está caro. ¿Y por qué no estás vendiendo? Te quedás con todos tus metros cuadrados y estás diciendo que está caro. Lo cual también me parece que está súper mal. Entonces no es tanto como no le preguntes al peluquero el corte de pelo, porque tuviste momentos donde has dicho, bueno, yo miro lo que está barato, ¿no? Efectivamente. Sí, por más conmigo es medio particular, pero bueno, por decir eso me llamaba el presidente del colegio de inmobiliario a decirme, vos no podés decir pibito lo que está diciendo en una conferencia pública. Claro. O sea que aguante Te hago una última pregunta, Santi. Que desregulen toda la mierda. Te hago una última pregunta antes Sí. de continuar. ¿Qué tips le das al que está del otro lado considerando invertir, comprar una propiedad en este momento en la Argentina? ¿Qué tiene que mirar? Porque sí, vos decís, bueno, está barato, pero ¿todo está barato o hay que mirar algo en particular o algo puede estar más barato que otro o tiene más potencial de suba también? Sí, para dar un consejo bien práctico es guarda con las tasas de los créditos hipotecarios. Bien, y vamos a hablar de créditos hipotecarios en breve. Cuando ustedes quieran, para mí la joda es que endeudarse en uvas, que las uvas ajustan por inflación, al 10% de tasa, me parece un delirio. Endeudarse en uvas
al 3,5% de tasa, me parece espectacular. Porque Chile, que es un país mucho más serio, tiene una tasa del 4 y pico % en UEFs, que es el equivalente de las uvas. Pero si vos en un país que se aprecia la moneda, como está pasando ahora, y tenés inflación galopante, porque 2% mensual es un delirio para el mundo civilizado. El mundo civilizado tiene 2 anual, no 2 mensual. 2 mensual con la moneda revalorizándose y tu deuda en uvas al 10% de tasa es demencial. Pero a una tasa baja lo veo como una oportunidad para endeudarse. Obviamente analicen bien lo que hacen. No sé quién está escuchando del otro lado. Total. Es Pero muy bueno. relativo. El deal breaker en mi vida fue el crédito hipotecario. Cuando saqué el primer crédito hipotecario pude empezar a hacer guita de verdad. Porque pude empezar a jugar con plata que no tenía todavía. Y pude comprar un departamento, refaccionarlo, venderlo, hacerlo de vuelta, hacerlo de vuelta, hacerlo de vuelta. Y ahí empecé a tener plata. Entonces es como, para mí que haya crédito hipotecario siempre es una buena noticia. Si hay créditos al 10% de tasa, y bueno, es caro, pero igual es una buena noticia que exista esa posibilidad. Total. Bueno, ahora vamos a hablar dentro de unos minutos acerca de los distintos créditos hipotecarios que existen en la Argentina, pero antes de continuar, como siempre, te dejo un consejo: la importancia de mantenerte aprendiendo, capacitándote, siendo curioso, ¿no? Estos programas siempre te traemos información valiosa, pero es importante que después hagas la tarea y continúes por tu cuenta. Y para eso tenés la Escuela Argentina de Finanzas Personales, que ya van a estar apareciendo allí en pantalla los próximos cursos. Mira, este que aparece en primer lugar es este sábado. Un curso intensivo, Bitcoin, cripto y stablecoins para principiantes. Un curso intensivo, este lo voy a estar dictando yo, donde vamos a ver en 4 horas todo lo que tenés que saber para empezar a dar tus primeros pasos, sobre todo saber, ¿no? Después vemos si que te interesa comprar, si te interesa exponerse. Eso es finanzas personales, como siempre digo, personales, depende de cada uno, pero es importante que conozcas herramientas que existen, cómo evitar caer en estafas, alternativas, cómo elegir un buen exchange. Bueno, todas estas cosas las vamos a aprender este sábado 24 de mayo. Luego tenés 26 y 27 de mayo, finanzas personales e inversiones. Aquí también para aquellos que están dando sus primeros pasos en invertir y acomodar su economía también. Luego, 29 de mayo, taller para seleccionar acciones ganadoras. Esto espectacular para quienes estén buscando ahí un poco de renta variable. 31 de mayo, cómo proteger tu capital. Y 2 y 3 de junio, bonos, invertir en renta fija. Acá pasamos a la otra cara de la moneda. Recordá que escaneás el QR que aparece en pantalla y tenés mucha más información. Podés ingresar también al link de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar, y vas a tener info de cada uno de los cursos. Tenés los profesores, el programa, cuando se dicta, todo lo que tenés que saber para ver si el curso es para vos, y hasta 6 cuotas sin interés. Ahora sí, viendo un poco rápidamente el resultado de la encuesta anterior, cuando preguntábamos qué impacto van a tener las medidas, el 70% dijo va a aumentar la inversión en la Argentina debido a estas nuevas medidas. El 30% dijo no va a tener un impacto significativo. Y el 0%, esto es la primera vez que vemos un 0%, dijo que va a disminuir la inversión. Nadie cree que va a disminuir la inversión a causa de estos nuevos anuncios. Y ahora sí, pasemos a hablar de vinculado, ¿no?, con lo que ya venimos conversando, pero de los créditos hipotecarios. Ya nos dejó Santi algunos lineamientos al respecto, pero básicamente lo que te vamos a contar ahora es qué bancos están brindando créditos hipotecarios, cómo los podés comparar, qué tenés que estar mirando, a qué le tenés que prestar atención. Y tenemos algunas placas para mostrar en pantalla. Santi, vos decime cuando quieras que pidamos la primera, o si querés hacer una intro. No, como quieran, veamos los números. Perfecto, vamos entonces directo a los números. Primera placa de créditos hipotecarios. ¿Qué créditos hay hoy en el mercado? ¿Qué tenemos como oferta para aquellos que están quizá pensando del otro lado en comprar una propiedad, ¿no? Aquí tenemos Banco Ciudad en primer lugar, bueno, del 1 al 6 acá. ¿En qué orden están? Están ordenados por tasa. Bien. La tasa más barata es la del Banco Ciudad, 3,5% de vuelta. La tasa es 3,5%, el costo financiero es levemente más de 3,5% y el crédito está denominado en uvas. También hay una misconception de pensar que es 3,5 más uva, no. Claro. Te prestan uvas y la tasa es 3,5%. Ese 3,5 está limitado al microcentro, pero el microcentro para el Banco Ciudad es mucho más que lo que la gente cree que es el microcentro. Por ejemplo, Santa Fe y Callao es el límite del microcentro para el Banco Ciudad y está re bien Santa Fe y Callao, es Recoleta, por ejemplo. Banco Nación es la línea que tiene la tasa más barata sin restricción de zona, 4,5 de tasa. Esa es la mejor línea de todas. Obviamente, como es un banco público, tarda más en ser otorgado el crédito. Y después ya vienen todos los privados.
y en el medio hay uno ahí online que tiene tasa baja, pero nosotros no tuvimos nunca un crédito de esos. O sea que el Comafi, el ICBC, el Credicop, los que están ahí son los privados con las tasas más baratas. Por lo tanto, si sacase un privado porque valoro que salga más rápido el crédito, iría por esos. A pesar de que ahora la Nación está 2 meses, algo así, te dan el crédito. Es súper interesante. Tenemos ahí otra placa para continuar con este mismo análisis, ahí vemos. Claro, bueno, y ahí tienen los otros bancos que ya son tasas más altas. Y bueno, lo que decía, después de eso, que no lo ponemos para no ser bardero con algunos bancos, sí, sigue subiendo la tasa. O sea, hay tasas más altas de las que están ahí en pantalla. Ya me parece súper caro un crédito en uvas al 10% más de tasa, me parece un montón, porque fíjense que el costo financiero total sube. Dato de color interesante es que si ustedes compran primera vivienda, tienen exención total de IVA. Cuando compras segunda vivienda no tenés exención total de IVA sobre la tasa. Entonces el costo financiero total, la igualdad de tasa, cambia dependiendo qué propiedad compres. Bien. Entonces, la misma línea, con la misma tasa, con las mismas condiciones, como tiene un tratamiento impositivo diferente, el costo financiero total es diferente. Bien, eso lo cual es bastante interesante. Y dato de color interesante, respondo acá al amigo José Luis que está en el chat, que dice iba a decir que no hable más este muchacho, rinde más una obligación negociable que un alquiler. La verdad que la gente está muy mal de la cabeza. Las obligaciones negociables en Argentina, las obligaciones negociables en Argentina tienen una tasa nefasta. Porque ¿quién compra una obligación negociable en Argentina? Los que están atrapados en el zoológico en el que cazan las empresas acá, que emiten obligaciones negociables, y como la gente no puede, las empresas todavía están encepadas porque no se levantó el cepo para las empresas grandes, las empresas grandes no pueden hacer nada con la plata. Entonces una de las pocas cosas que pueden hacer es comprar obligaciones negociables. Claro. Al tener esa demanda artificial que no tendrían las obligaciones negociables, hacen que la tasa baje. El otro día salió, por ejemplo, el Galicia a emitir una deuda a tasa cero. ¿Por qué? Porque era la forma en la cual un montón de empresas podían comprar dólares sin tener las limitaciones que te da comprar dólares en dólar MEP o CCL. Entonces, al comprar una deuda que vencía en 6 meses sin tasa, podían comprar dólares, pero sin las limitaciones de comprar dólares. Esas ridiculeces solo pasan en Argentina. Que un consumidor final compare una obligación negociable con una tasa nefasta, porque está esto que acabo de explicar del zoológico, con un alquiler, demuestra el nivel de poco conocimiento del mercado de esa persona. Entonces estén atentos, porque todo, como yo digo de mi propio rubro, digo, no le pregunten a un peluquero si necesitan un corte de pelo, porque obviamente me preguntan a mí de propiedades, le voy a querer encajar propiedades, pero hasta ahí porque tengo ciertos valores éticos que no estoy, cuando en el 2018 trató carísimo, yo digo esto se destruye en pedazos, pero eso no solo tiene un costo para mi profesión, sino que encima me amenaza a los colegas porque estoy diciendo eso que es contra de mi propia industria. Entonces, entiendan un poco, y obviamente un broker no les va a decir esta obligación negociable tiene una tasa nefasta. ¿Cómo va a pagar una obligación negociable en Argentina 4% de tasa si un treasury en Estados Unidos paga 5%? Claro. Es como demencial que haya esa discusión en Argentina. Son realmente delirantes los comentarios que están acá. A mí me hacen indignar muchísimo. Santi, te hago una última pregunta porque había un comentario también que decía cuando vos dijiste aproximadamente un 5% que crece anual, y decían algunos, bueno, pero ¿eso es realmente así? ¿Dónde podemos buscar datos o de qué depende? Ha habido años, me imagino, donde no ha sucedido, o años mejores. Vos lo que dijiste es un promedio, para aclarar ese número, porque algunos también preguntaban. Obviamente va a depender de qué año tomes del comienzo. ¿Por qué? Porque, de vuelta, post Plata Dulce las propiedades bajaron 75%. Si yo tomaba el precio del año 81, nunca se volvió al precio del año 81 ajustado por inflación en dólares. Nominalmente sí suben siempre las propiedades, porque nominalmente obviamente Estados Unidos emite moneda, deprecia su moneda, entonces todos los bienes suben en dólares, pero en realidad lo que baja es el dólar. Claro. Entonces, en términos reales, nunca se volvió al precio del 81. Eso fue el precio máximo de la historia. El segundo precio máximo de toda la historia registrada fue el 2017, primer trimestre del 2018, en propiedades. Entonces, si yo tomo esos dos picos, tengo renta negativa en apreciación. Tiene depreciación. Claro. Si tomo, a diferencia del 81, tomo el 83, la renta es mucho más que el 5 compuesto por año, porque ahí bajó 75% el precio de las propiedades. Entonces, para mí el real estate es el único rubro que a un inversor de a pie, medio pelardi, de Almagro, de clase media, le da un edge, le da una ventaja. Una persona de Almagro que logró ahorrar $30.000 puede tener una ventaja en el mercado comprando un 2 ambientes en el 11, refaccionándolo y revendiéndolo, y después hacer lo mismo en Almagro, y después hacer lo mismo en San Cristóbal, y después hacer lo mismo en Recoleta, y va a ganar plata porque tiene un edge. Claro. Si intenta con esas 30 lucardas comprar algo
donde va a competir con el graduado en Harvard con 3 posgrados del MIT, va a perder. Déjame decirte que después en el chat aparecieron saludos y diciendo que bien que Santi está aclarando eso y decían que bueno, Yashi, que lo traigas de invitado. Bueno, no, hay trabajo de la producción. Fabricio, ¿qué pensás de las ONs argentinas? Te lo tengo que preguntar ahora que hablamos de las obligaciones negociales argentinas. ¿Qué pensás? No, mira, lo que yo pienso es que siempre hay empresas obviamente buenas y empresas malas en todo país. Creo que hay una cosa bien importante que es una de las cosas que se relaciona con lo que estabas diciendo, que sí, en el mercado de capitales de Argentina sí se creó como un mercado medio artificial, ¿no? De dónde la gente está poniendo su plata, porque obviamente como los bancos no trabajaban para la gente, estaban trabajando para el gobierno, la gente no podía ir a sacar un crédito hipotecario. Eso sí te lo digo a primera mano porque yo que soy de Perú, es muy normal el crédito hipotecario, es muy normal ir al banco, poner tu plata y todo eso. Pero sí hay algo bien importante igual, que una ON o un bono es, digamos, una de las alternativas que tenían las empresas en Argentina para poder financiarse, ¿no? Si no le podían pedir plata al banco, o si le pedían plata al banco era para después agarrar y licuar la deuda con inflación. Exacto. ¿No? Entiendo desde el lado de la empresa, lo entiendo perfectamente. Pero sí me parece que digamos que sí hay que ver ese lado de que normalmente las bolsas en el mundo son un facilitador de entrada de dinero al mercado. No solo a un país, sino a empresas localmente, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es importante ver el rol, digamos, ese como rol económico-social que tiene la bolsa de valores. Y una de las cosas que digamos que sí se tiene que revisar cuando uno invierte en una ON, que eso después lo quería hablar un poco con cómo equilibrar riesgo y todo eso. Sí, tenemos ese tema también. Es no solo, que no solo se fijen en cuánto rinde, porque sí veo bastante gente que te dice, rinde 7, 8, 9%, y sí, está bien, es una buena tasa, es más que los bonos del tesoro, etcétera, pero todas las empresas, para poder, digamos, acceder al mercado, tienen que tener una calificación, ¿no? Claro. Es bien importante no solo chequear qué calificación tienen estas empresas crediticias, así como una persona tiene una calificación crediticia personal, las empresas también. Es importante revisar eso y ya para la gente que por ahí sabe un poco más de finanzas, de contabilidad, es muy fácil de entrar y ver, por ejemplo, qué tanta deuda tiene la empresa, ¿no? Puede ser que la empresa está creciendo, está generando ingresos, pero tal vez tiene mucha deuda y eso también es algo que puede llegar a preocupar, digamos, si es que va a poder tener la capacidad de pagar el bono. Espectacular. Esto te lo voy a preguntar dentro de unos minutos, vamos a profundizar más cuando hablemos de cómo equilibrar, vos recién decías bien el título, cómo equilibrar rentabilidad y riesgo. Y todavía nos queda pendiente tu cartera agresiva. Así que le decimos a la gente del otro lado que si querés ver la cartera agresiva, somos un montón en este momento conectados. ¿Cuántos somos más? Casi 500 personas en vivo y cuántos más que nos verán después en diferido. Deja tu me gusta si querés ver la cartera agresiva, si te está llevando información valiosa y suscripto al canal, como siempre digo, me imagino que ya estarán todos porque siempre nos miran todas las semanas. Pasemos ahora a hablar de un tema que se puede perfectamente vincular con esto que estamos conversando, que tiene que ver con las emociones. Emociones a la hora de sacar un crédito, emociones a la hora de pensar dónde invertir, emociones a la hora de hacer trading, ¿por qué no? Inversiones en el cortísimo plazo. ¿Cómo lidiar con las emociones? ¿Qué emociones existen que a lo mejor me están engañando y yo debería estar tomando una decisión de compra y es de venta? Bueno, vamos a hablar con Gabriela acerca de las emociones y los ciclos de mercado. ¿Es así, Gaby? ¿De qué nos vas a contar? Sí, yo lo que quería contarles un poco es la relación que hay entre, que había traído una placa. Tenemos, cuando vos quieras la pedimos. Dale, si querés. Ya la vamos mostrando. La primera, la del ciclo de mercado. La del ciclo de mercado. Perfecto, ahí cuando puedan. Es bastante conocido, digamos, este gráfico en el mundo de la bolsa, que es la relación que tiene los ciclos de mercado con las emociones que se juegan en cada uno. Y a mí siempre me llamó la atención ver que el momento de euforia, algunos lo llaman como el momento de esperanza, de codicia, sí, es el momento de máximo riesgo financiero. Mientras que por el contrario, lo que es el ciclo de baja es el de máxima oportunidad, pero claro, donde también aparecen las emociones más negativas, el miedo sobre todo, que te diría que la codicia y el miedo, de hecho hay libros escritos que tienen este nombre, ¿no? Sí. Más allá de la codicia y el miedo, que son como las dos grandes emociones del mercado.
Y acá lo que pasa es que en el momento de suba, muchas veces nosotros la forma en que funciona nuestra mente, antes Santiago nombró a Daniel Kahneman, que hizo grandes estudios, un psicólogo que hizo grandes estudios dentro de lo que es la economía del comportamiento, que se contrapone a la teoría clásica de un hombre racional, que toma las mejores decisiones financieras, que sopesa riesgos, beneficios. Realmente no nos manejamos así. Y una de las características que tiene nuestra mente es que se queda con la información que tenés disponible en el momento. Entonces, en el momento de un alza de mercado, probablemente sea más difícil conectarte con los riesgos que hay. Y corres más riesgo justamente de asumir determinado contexto de situaciones más complejas, cuando venga la baja, justamente porque solamente te quedas con la parte de que está todo al alza, incluso lo que sale en los noticieros, ¿no? Los medios de comunicación también juegan una parte importante, los grupos que hay de WhatsApp donde la gente empieza como a fogonearse entre ellos y tal vez te terminas apalancando, invirtiendo en instrumentos que tal vez no investigaste demasiado, aparece el FOMO, el fear of missing out, el miedo de que te estás perdiendo de algo. Podemos ser muy impulsivos, ahí aparece también la ansiedad, es como el momento para aprovechar, claro, para invertir a full. Y por el contrario, el momento de baja, siempre estamos hablando de un ciclo de mercado, no de los fundamentos de una compañía, un ciclo en general, es un momento en que suele aparecer el miedo, un sesgo muy importante que es el de aversión a la pérdida, mucho miedo a perder, y por lo tanto pueden pasar distintas cosas. Uno puede ser que hay acciones que tenemos a la baja y que las queremos sacar de encima rápido porque no nos bancamos la baja. Y tal vez vendemos en un momento que no hay que vender. O tal vez es una oportunidad de operar contra tendencia y comprar. Y nos la perdemos por el miedo, porque la aversión a la pérdida hace que nos duela mucho más, aproximadamente en un ratio de 2-1, nos duele el doble perder que ganar esa misma cantidad. ¿Cómo hago para ir en contra de esto? Porque digo, es natural que estemos muy contentos cuando vemos todo en verde y que no para de subir y esa euforia y que nos alegre. Y que pase esto que vos decías de a lo mejor no me animo a vender porque digo, bueno, esto no para de subir, me quedo afuera de esta suba, sino y la inversa, cuando veo que está todo deprimido, todo rojo, ¿cómo hago para animarme a comprar en ese lugar? ¿Cómo voy en contra de lo que me genera la emoción? Que creo que es inevitable que las emociones las tengamos. Exactamente, ese es el primer paso. Tener en cuenta que somos seres humanos y somos seres emocionales con raciocinio, no seres racionales. Entonces la emoción va a seguir estando. Querer que no aparezca es, que esto es muy común, decir, bueno, yo quiero que no me pase nada cuando sucede esto. No, hay que aceptarlo, hay que procesarlo, hay que registrarlo. Pero la forma de manejarlo tiene que ver más con, primero, conocer que esto existe y otra pata fundamental es la educación financiera. Claro. Si yo sé que existen estos ciclos, que es un ciclo de baja, que no cambiaron los fundamentos de la compañía, probablemente pueda hacer algo distinto. Eso es muy importante, ¿no? El tema de la educación financiera. Y lo otro es tener en cuenta que, mirá, te doy un ejemplo. Vos recién mencionabas esto de qué pasa cuando la acción está subiendo y pareciera que todo va a subir y va a subir eternamente. Sí. Es muy común. Y no me quiero ir antes de ver esa última suba, a lo mejor. Porque ahí aparece como esta fantasía de timear el mercado. Yo quiero vender en el momento justo que mañana baja y listo. Sí. No perdí un centavo. Por la aversión a la pérdida. Por esto que nos duele perder. Y tengo que he escuchado muchos casos en donde en un momento deciden vender o por recomendación de su broker. Pero obviamente, como no timeas el mercado, tal vez por inercia sigue subiendo un poco más. Y tal vez eso resulta insoportable y la compras al alza y después cae. Y ese es un momento de riesgo, justamente, donde tenés muchas chances de perder. Entonces, saber manejar esto, entender también que no vas a ganar siempre el 100% de las veces, que nadie va a saber exacto cuál es el pico que alcanzó esa acción, es súper importante. Ahí mira, en el chat Rodrigo siempre se sabe todos los PNTs, dice la Escuela Argentina de Finanzas Personales para Educación Financiera. Gabriela, nos trajiste también una placa muy interesante que tiene que ver con los sesgos cognitivos. Y recién un poco lo mencionabas, ¿no? Distintos sesgos que tenemos. Que por un lado te quiero preguntar, ¿son inevitables? ¿Los tenemos todos? ¿Warren Buffett también los tiene? ¿O los puede controlar? Bueno, Warren habla un montón de la psicología de la inversión. Tiene un montón de frases célebres. Por ejemplo, que el mercado es un lugar donde se pasa el dinero del impaciente al paciente, que la importancia que tiene el temperamento a la hora de invertir más que el intelecto. Tiene muchas frases donde habla de todo esto. Sí, los sesgos cognitivos, la particularidad que tienen es que son inconscientes. Claro. De hecho, los tenemos todos, nada más que algunos quizá saben llevarlos mejor que otros. Esa es la habilidad, digamos. Claro, mira, te diré que en primer lugar no a todos se nos juegan igual. Yo traje una placa con algunos de esos sesgos, pero ahí va a estar hay apareciendo más en pantalla.
Pero hay muchos más que esos, ¿no? Aversión a la pérdida, exceso de confianza, el de manada, que también es muy... Bueno, hay un montón. Sí. A cada uno tal vez, por su historia personal, le resonará o le pasará más o tendrá que trabajar más uno que otro. Ahora, cuando te pasa los sesgos cognitivos, tiene la particularidad, en principio, si ni sabes que existen y no los trabajás, que son inconscientes. O sea que el primer paso es saber que existen. Eso va a hacer que te deje de pasar. Mira, yo te doy un ejemplo práctico que creo que a todos nos ha sucedido. Si vas andando con el auto en la ruta, muchas veces encontrás como que más adelante estás viendo como que hay un espejismo de agua. No sé si les ha pasado alguna vez. Sí. Bueno, ya sabemos que eso no existe. Si viajaste un par de veces en la ruta, vos llegás a ese lugar y ves que no hay, es un espejismo, una ilusión óptica. ¿Eso hace que lo dejen de ver? No, solamente que lo procesan por el canal racional y dicen, bueno, yo ya sé que esto no es real, entonces sigo de largo. Ahora, acá sucede lo mismo, tenés que estar atento, acá también es muy importante el autoconocimiento, saber cuál de estos, conocer que existen, de qué se tratan, cuál se te juega más y estar súper atento, es como una red flag a la hora de invertir. Espectacular. Bueno, ¿y tiene alguna pregunta con respecto a inversiones, psicología, cómo manejar las emociones? Sí, o sí. Sí, Fabri. Aprovecha que tenemos un especialista. Claro. No, hay algo que pasa que también es bien común, que le pasa a bastantes personas que invierten, que es básicamente que cuando invierten en un activo, en una bolsa, un equity, una cripto, lo que sea, para esa persona es mucho más fácil, digamos, aguantar una pérdida que tomar ganancia cuando ya tienen una ganancia del 10%, algo así. O sea, es un concepto que hizo y también algo real que pasa mucho, que muchas personas tienen una pérdida y tienen la capacidad de aguantarla, están 30, 40% abajo, pero después cuando tienen que tomar la ganancia no lo hacen. Quizás haya algún sesgo ahí de, claro, yo sé que va a llegar esa ganancia que estoy esperando, ¿no? ¿Alguna cosa así? O sea, vos decís que pueden sostener la pérdida mucho tiempo. Claro. Sí, o no sé si mucho tiempo, pero tal vez, o sea, para tomar ganancias son más lentos, pero para sostener la pérdida tienen más, digamos, posibilidades de quedarse un poco más tiempo y después vender, tal vez algunos que venden y terminan perdiendo, ¿no? Sí, es que, bueno, eso sí tiene que ver con los sesgos cognitivos, tiene que ver con la aversión a la pérdida, por un lado, porque justamente como no nos gusta perder, es muy difícil efectivizar una pérdida. En cambio, si vos lo dejás, olvidémonos de los ciclos de mercado. Supongamos que se tratan de acciones donde cambiaron los fundamentos de la compañía desde el momento en que vos compraste y que sería una buena idea vender. O sea, ¿qué plantearíamos desde la teoría racional? Sería una buena idea vender y aprovechar el costo de la oportunidad de tomar ese dinero para invertir en algo que vos esperás que sí suba y no quedarte esperando y esperando y esperando. Eso se llama efecto disposición. Es un sesgo dentro de lo que es la contabilidad mental, que es, bueno, yo me armo como paquetitos. Estas acciones fueron las que ganaron, estas las que perdieron, y dentro de las que perdieron no quiero cerrar esa cuenta en negativo, justamente por el dolor que me produce una pérdida. Entonces me quedo esperándola, tal vez lo escucharon nombrar como falacia de costos irrecuperables, es bastante conocido con ese nombre, que es me quedo y lo espero y lo espero y lo espero, aunque racionalmente no es una buena idea. Está bueno detectarlo porque tal vez hay una predisposición de algunas personas más a caer en eso, pero tiene que ver con esto, con los sesgos cognitivos principalmente. Muy bien. ¿Qué consejos les das al inversor del otro lado? Que piensa, bueno, que claramente no podemos evitar todo esto, nos pasa, somos seres humanos, pero generalmente la gente que mira este programa, todos son inversores. Algunos más capacitados, otros recién dando sus primeros pasos, pero todos invierten en algo, en inmobiliario, en acciones, en cripto. ¿Qué consejo le das para lidiar mejor con las emociones? Mira, creo que el primer paso es el autoconocimiento. Todos somos distintos, todos tenemos distinta tolerancia al riesgo. Todos tenemos también distintas perspectivas. Antes cuando Santiago preguntaba si con ideas comprar, o en realidad vos preguntabas si le decía comprar una casa, no comprar una casa, somos todos distintos. Acá tal vez justo pensábamos todos igual, pero no todo el mundo piensa lo mismo. Entonces hay que entender por qué estás invirtiendo en primer lugar. ¿Cuál es tu objetivo? Porque acá hablamos de dinero, de rentabilidad, de porcentajes, pero en realidad estamos hablando de un objetivo, ¿no? ¿Qué estás buscando? ¿Comprarte tu casa? ¿Hacer un viaje? ¿Cambiar el auto? ¿Tener una jubilación? ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Cómo te llevas con el riesgo? ¿Sos una persona ansiosa? ¿Sos una persona conservadora? Entonces, primero conocerte. Después la educación financiera. Yo siempre doy este ejemplo que es para las personas, por ejemplo, que tienen fobia a volar, ¿no? Que tienen un miedo irracional al avión, porque lo racional podemos decir que es el medio de transporte más seguro del mundo.
Entonces, racionalmente no habría que tener miedo, pero bueno, se desarrolla mucho miedo, mucha fobia a volar. Entonces, ¿cómo se trata esto? Desde la gestión emocional, pero también desde la capacitación. Hay muchas aerolíneas o incluso instituciones que dan cursos en donde explican cómo funciona un avión. ¿Eso hace que no sientas la emoción? No, pero hace que te calmes cuando empiezas a, no sé, viene una turbulencia. Vos ya sabés que la turbulencia no tira el avión. Es incómoda, es desagradable, claro. más si le tenés miedo. La educación financiera es fundamental. Y por otra parte, desarrollar una estrategia personal. No importa si es buenísima, si no es tan buena, arrancá desarrollando una estrategia, un stop loss, cuál es tu espalda, no solo financiera, sino emocional para bancarte una pérdida. Empezá probando de a poquito, a ver cómo te vas sintiendo con cada instrumento, con cada tipo de riesgo, y desarrollá una estrategia que la puedes ir perfeccionando, pero es tu hoja de ruta para que no vayas a la deriva. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que creo que es súper cubierto el tema de emociones, trading, inversiones también, ¿por qué no? Gracias, Gaby. La verdad que un lujo todo lo que nos comentaste. Y ahí Rodrigo me dice, ¿a quién saludás? Les cuento un poco el back. Estaba Mariano, aquí pasó a saludar Mariano Talora, periodista de ¿Qué hacemos con los pesos? Le dije, vení, es más, le escribí en WhatsApp, se tenía que ir, pobre, nos dejó un saludo. Pero bueno, nada, yo quería que pase a saludar un momento por Del Colchón a la Inversión, ¿por qué no? Continuemos conversando de temas que nos quedan pendientes, que son muchos y así, vamos a tratar de llegar con todo. Fabricio, un poco nos anticipaste de esto, nos dijiste, quiero contarles la importancia que existe entre equilibrar rentabilidad y riesgo. Sí. ¿Qué tengo que estar mirando para hacer un buen análisis allí? Que supongo también va a depender de cada uno, qué tanto riesgo estoy dispuesto a asumir versus cuánta rentabilidad quiero obtener. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta para este equilibrio? Bueno, cuando hablamos de equities, de activos en el mercado de valores, bueno, se puede dividir en varios conceptos, pero hay algo bien importante que se llama la correlación entre todos los activos, ¿no? Varias de las personas que invierten muchas veces dicen, bueno, voy a diversificar porque no puedes poner todos los huevos en la misma canasta, etcétera, ¿no? Pero lo que no consideran muchas veces equilibrando es que bastante del riesgo también se da por cómo cada activo de una cartera no solamente está relacionado uno con el otro, sino con cómo está relacionado con el mercado también. Ok. Por ejemplo, con un mercado más grande como el S&P 500, claro, etcétera. Entonces... Vos lo que decís, por ejemplo, es si invertí el 100% de mi cartera ahora digo cartera y pienso en Santi, que me gusta el concepto de cartera, pero digo, invertí la totalidad de mi capital en Argentina, quizá en distintas industrias y demás, pero está todo en Argentina, entonces todo está bajo el paraguas de claro, lo que pasa con la Argentina, por ejemplo. Claro, es algo así por el estilo, pero también es, por ejemplo, yo invierto, no sé, el 20% de mi cartera y compro puras tecnológicas. Y digo, bueno, estoy diversificado, no tengo riesgo. Claro. Estás en la misma industria. Claro, y no necesariamente es así porque sí hay un riesgo, digamos que muchas veces es sistemático, que muchas veces es de una industria en general. Entonces es bien importante, digamos, que el inversionista aprenda a diferenciar cuál es el riesgo, digamos, sistemático, que es el riesgo de toda una industria, un riesgo general, claro, que también, por ejemplo, puede verse afectado por un movimiento en tasa de interés, por una medida del gobierno, etcétera. Y el riesgo de una sola empresa o una sola industria, ¿no? Bien. Entonces es bien importante que cuando equilibren el riesgo y rentabilidad, que tengan bastante en cuenta cómo están relacionados los activos, en qué industria están, si quieres también en qué país, etcétera. Perfecto. ¿No? Santi, ¿algo para aportar en esto que tiene que ver de rentabilidad versus riesgo, no? Sabemos que... Bueno, me volví fan de Gabriela, que no la conocía. Un gusto escucharte. La gilada ahí pone cualquier cosa en el chat, no la ven, está todo bien. 2023, dos o tres cosas alineadas a lo que dijo Gabriela. 2023, yo le decía a mis amigos, che, boludo, el AL30 está 17, 18 de paridad. Es ridículo, porque Argentina, cuando entró en el peor default de su historia, con la peor reestructuración de deuda de su historia, tuvo 75% de quita sobre la deuda. Por lo tanto, si estás priceando a los activos, a la deuda argentina por debajo de 25, lo que estás diciendo es que se viene un default, pero no solo un default, el peor default de la historia con la peor reestructuración de deuda de la historia. La gente sabe lo que me respondía en ese momento.
Argentina es uninvestable, Santi. Claro. Vos no entendés nada porque sos un estúpido. Argentina es uninvestable. ¿Qué significa uninvestable? Explícamelo como un niño de 4 años. No se puede poner un peso en Argentina. Ah, ¿no se puede poner un peso? Standalone. No, pero eso es mucho peor. Esto que digo yo es mucho peor. Claro. Pero es parecido. Pero ahí iba con el segundo ejemplo, que es Irak, cuando fue bombardeado por Estados Unidos y le tiraron un misilazo al Banco Central. Esto es una historia real. Entró en default. Reestructuración de deuda de Irak post-misilazo a su Banco Central, 90% de quita. Entonces, cuando vos comprabas, y acá me cuelgo de lo de Gabriela, que dijo que hay con otras palabras, dijo que a igualdad de fundamentals, si baja el precio de un activo, baja el riesgo del activo. Toda la gilada piensa que el riesgo es otra cosa. O sea, y también, digo, la gilada... ¿Vos tenés formación en ciencias económicas, Gabriela? No. ¿Sos soy psicóloga? Y no pero, muy loco. Vengo de una familia, mi papá es operador de mercado hace 30 años. El padre Rubén Pascuali es un gran inversor. Bueno, impresionante. Bueno, lo que digo es, me parece muy loco que se considere que el riesgo es volatilidad. O sea, alguien ve un grafiquito que hace así, entonces cuando estaba el L30 17 de paridad y yo lo estaba comprando, el grafiquito hacía así, entonces la gente me decía, Santi, pero ¿no estás viendo el riesgo que tiene este activo? Claro. Y yo decía, pero ustedes son unos dementes. Hicieron este MBA, 3 posgrados en finanzas y se creyeron este bullshit de que volatilidad es riesgo. Entonces, cuando ven un precio de un activo haciendo así, cuando está a $1 un departamento en Recoleta, había departamentos en Recoleta en el 2023 a menos de $1,000 el metro. Claro. Y ahora... Espero que el chat ahí ponga, ¡ay, cómo miente! Bueno, en ese mismo momento, cuando ponían miente en vivo, yo sacaba el celular y le decía, pongamos ahora juntos, Recoleta, pum, y salían 15 propiedades en Recoleta a menos de $1,000 el metro. Yo compré en Recoleta todas las propiedades que pude a menos de $1,000 el metro. Ahora ya se terminó eso. El precio más barato de Recoleta es $1,500 el metro. Porquerías en planta baja lateral que no le pega el sol, no hay circulación de aire. Eso vale $1,500. Si vos comprabas a 900 y ahora vale $1,500, ganabas muchísima plata. Como el gráfico de precios de propiedades en Recoleta era así y hacia la baja, se suponía que era riesgoso porque tenía mucha volatilidad. Pero si el fundamental de lo que es una propiedad en Recoleta no cambió y el precio bajó a la mitad, tiene menos riesgo comprarlo a la mitad de precio, a igualdad de fundamental. Y el fundamental es, Argentina es un país bananero, Recoleta es un lindo barrio dentro de una ciudad de un país bananero y Buenos Aires es la mejor ciudad de Latinoamérica. Eso ya se sabe, eso era, y tiene gobiernos de derecha que hacen acciones pro mercado y gobierno de izquierda antimercado. Y se van alternando esos gobiernos de derecha pro mercado y de izquierda antimercado. Esa es la realidad de la Argentina. Entonces es como, ¿cómo cuando baja a la mitad de precio un activo, la gilada cree que el activo es más riesgoso? Es menos riesgoso porque bajó a la mitad de precio. Yo la verdad no. Y que esto haya que explicarlo es demencial por completo. Demencial. Ahí me ponen necesita el chat se incendia terapia. cuando hablas, Santi. Bueno, la mitad le gusta, la mitad dice que bueno, picante el debate, espectacular, y bueno, y la mitad no la ven. Está todo bien. Está bueno que sea Hablamos así. En 20 años, cuando sigan comprando porquerías. Está bueno que sea así para bueno, desde ya, a ver, para que haya un mercado, para que haya compra y venta, tiene que haber opiniones distintas. Me matan los comentarios. Lo que vos estás comprando... Que la licenciada lo analice, dice. Excelente. Lo que vos estás comprando, alguien lo está vendiendo. Así que tiene que haber distintas opiniones en el mercado para eso. Así que espectacular el debate. Vamos a continuar ahora. Antes de que sigamos, nos queda una cartera, la cartera agresiva, ¿no? Que vamos a estar hablando. Pero antes, déjame que te deje un consejo, como siempre hacemos en este programa. Estoy hablando de Barrio La Magdalena, que ahí ya estamos viendo en pantalla imágenes del barrio, como siempre te digo, ¿no? Me está faltando, chicos, perdón si me pueden mostrar la información, pero bueno, ahí vemos en pantalla imágenes del barrio. Si estás buscando comprar un lote o también para construir o como inversión o comprar una casa terminada, Barrio La Magdalena es el mejor lugar. Ubicado en pleno corazón de Canning, es un barrio consolidado con más de 200 familias viviendo. Vas a encontrar los mejores amenities y la mejor infraestructura. Ingresá ahora barriolamagdalena.com.ar. Ahí vemos en pantalla imágenes del barrio. Sabés que ingresás al sitio web, tenés mucha más información. Y desde ya que hay inversión inmobiliaria, que nos hablaste hoy, Santiago, una alternativa. Bueno, ahora
te decía, cerramos ya casi llegando al final del programa, todavía nos queda la cartera agresiva y nos quedan las recomendaciones que siempre les pedimos a los invitados, recomendaciones de lectura o cómo continuamos aprendiendo de temas que a ellos les gustan, de temas que ellos conocen y saben y se han especializado, así que eso queda siempre para el final, algo que ustedes han demandado mucho. Por suerte lo cumplimos, creo que es una de las secciones que más gusta de este programa. Deja tu me gusta si todavía no lo hiciste y comentanos qué te parece, qué temas querés que incorporemos en próximos programas también. Pasemos ahora sí, cartera agresiva. Fabricio, esta es tuya, que nos trajiste acá distintos activos, bien diversificada esta cartera. Empezamos, tenemos bonos americanos, luego CDRs, acciones y ETF. Bueno, acá empezamos, bonos americanos. Acá hay dos opciones. Bueno, acá... Uno ya habla, sí, uno estaba... Sí, o sea, estos básicamente ya estaban... Los dos estaban, claro, sí. lo que acá se tendría que notar es que básicamente porque es más agresiva es porque la inversión en renta fija o en bonos del tesoro baja un poco, Claro. y se asigna un poco más a renta variable. O y sea, lo que haces es repetir algunos papeles, pero a los de renta fija les pones un poquito Claro. menos de ponderación. Claro, en renta fija son básicamente los mismos. Bien. O sea, tanto en estables como en, digamos, en cash, en bonos del tesoro. Lo que va cambiando en esta cartera, si después pueden pasar Sí, a la- CDRs tenemos luego en la siguiente placa. Ahí Claro. estamos. Que bueno, que estos no necesariamente son CDR, sino, o sea, son las acciones directamente en la bolsa de Estados Unidos. Bien. Pero nada, acá ya comenzamos a agregar un poco más de tecnológicas, Google, Uber. Sí. Amazon, que no... Sí. Sí. Amazon también, pero una de las cosas que, bueno, que como van a notar en esta cartera es que igual sigue estando bien distribuida entre diferentes ETFs, ¿no? Sí. Hay uno que invierte en China. Después Tenemos también, si querés, para mostrar la placa de ETF y después pasamos a acciones, la dejamos para el final, si querés. No hay Sí, drama. sí, pero- sí. Acá estos son ETFs, o sea, hay algunos ahí que son el Vanguard Dividend Appreciation, Ajá. el iShares Core S&P Small Cap. O sea, sigue estando diversificado, digamos, entre diferentes, digamos, tipos de empresas, ¿no? Unas de una capitalización más chica, otras de otro país y otras que están centradas en dividendos. Y ahora Bien. sí podemos pasar al... ¿Acciones o ETF? ¿Cuál preferís? Yo, mira, yo la verdad soy... No, digo, bien- ¿qué placa pedimos primero? ¿Acciones o ETF? Ah, que nos quedan? pensaba que me estabas preguntando. Igual también contanos cuál te gusta más. Pero que vamos, No, vamos yo- por acciones si querés, sigamos con Sí. acciones. Y no, yo iba a decir que yo soy, o sea, a mí me encanta la renta fija. ¿Te en encanta la verdad. renta todo, fija? Todo lo que es renta fija a mí me encanta. O sea, Ok. o sea, me gusta ver que mensual o anual tengas una renta de 5, 6, 7, 8%. Y te quedás Personalmente sí. tranquilo. Espectacular. Me gusta quedarme un poco, obviamente, en lo variable, pero ya depende de cada uno. Bien, y acá en variable aparece un poquito más de Argentina. Sí, ya acá en variable le metimos un poco más de exposición a Argentina, especialmente a todo lo que es energía, oil and gas. Porque obviamente pensamos que tiene un potencial bien grande. Y sí, básicamente, ¿no? El resto de la cartera se termina componiendo eso, ¿no? Bien. Y nos queda una última placa de ETF, también acá para la cartera agresiva. Y bueno, acá Acá se repiten bueno, ya le dimos algunos. un poco más de amor al real estate, un 1%. Y bueno, aquí ya agregamos diferentes industrias también. Energía, tecnología, está el de commodity que estaba antes. Le metemos un poco más de exposición al ETF de Bitcoin. Y bueno, aumentamos acá, para comenzar un poco, al porcentaje invertido en el oro, ¿no? Y bueno, después está ya la última parte que bueno, eso es lo que hablábamos de cash, ¿no? De Bien. los bonos del tesoro, duración corta y monedas estables. Espectacular. ¿Para quién es la cartera agresiva? Y la cartera agresiva ¿Para es... qué perfil? Bueno, sí, perfil agresivo, pero digo, ¿para qué persona, cómo lo definirías? Yo creo que una de las cosas que estuvimos hablando acá es también el horizonte de tiempo y la edad que tiene cada uno. Yo, por ejemplo, que soy joven, me pongo a pensar, mira, tengo la posibilidad de tal vez ser un poco más agresivo, mirar un poco más a largo plazo. Tal vez una persona mayor que tal vez ya está buscando vivir de una renta, retirarse, etcétera, tal vez no es lo más adecuado
invertirse en una cartera agresiva, porque obviamente estás buscando algo fijo mensual con lo que puedas vivir, ¿no? Porque ya estás retirado. Bien. Espectacular. Santi, ¿alguna opinión con respecto a esta cartera? ¿Algún activo que quieras comentar algo? No. No. Banco lo de si está más barato, compren a igualdad de fundamentals, porque si vos tenés una cartera fija ya pensada de antemano, podés terminar comprando todo caro como un gil. Bien. ¿Por qué? Porque si mañana las tecnologías están a 82 veces beneficios, se venden, y porque una cartera dice que hay que comprar 20% de tecnología, que no es lo que dijiste vos, pero si alguien lo dice, tipo, no me importa en absoluto lo del 20%. Habría que ver qué cosa está barata. Así hacen la guita los que hacen guita. En todo rubro. O sea, el que en real estate hace guita es porque compra propiedades baratas. El que en acciones hace guita, compra acciones baratas. El que en bonos hace guita, compra tasas altas, que significa que los bonos están baratos. Long term, el imperio dominante en el mundo, paga 3% por su deuda. Si hoy puedes comprar un treasury al 5%, pareciera estar barato, porque paga más que el histórico que paga un equivalente del treasury en imperio dominante. Entonces, eso, tipo, fíjense lo que está barato en vez de pensar con un criterio de cartera. Bien, después ahí el debate que se había armado en un momento, ON versus propiedades. Valoro los comentarios que pusieron. Santi debe tener obligaciones negociables de no sé qué. Sí, había muchos chistes ahí. Entonces, alguno ponía, bueno, y entonces decime qué ON tenés. Exacto. Invertir en ONs, el 50% dijo que prefiere, el 57% dijo que prefiere invertir en ONs, y en propiedades el 42%. Son unos dementes. Bueno, ahí tenemos 42% de dementes, entonces respondiendo la encuesta según Santi. Bueno, más allá de esto, ya estamos llegando al final. Una breve línea les quiero dejar sobre esto. Bitcoin en $111.000. Prepárate un minutito para decirnos algo de Bitcoin, a ver qué pensás o qué piensan desde Buenbit, que ya te voy a decir. Pero bueno, Bitcoin en $111.000, máximo histórico de Bitcoin. Acá pensando en, como decía Santi, compren barato. Bueno, no es un momento en el que Bitcoin esté barato, está en su máximo histórico. Te lo menciono porque el lunes vamos a estar hablando de esto en Mercado Cripto, 18:30 horas. Sabes que ese es el programa que destinamos a hablar de estos temas en particular, y hoy es el Bitcoin Pizza Day, así que a aquellos que les interese festejar este día, bueno, eso es un día que siempre es lindo recordarlo. Después el lunes conversaremos un poco más, si no, en el programa de esta semana también tuviste más información al respecto, así que lo podés ir a chequear. Bitcoin, en un minuto, ¿qué nos podés decir al respecto? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Te gustan 111? ¿Sería un momento donde venderías? ¿Qué pensás? Mira, si es que tenés, bueno, no sé. Bueno, si mostrabas el ETF también. Yo soy fan de Bitcoin por el hecho de que, bueno, que es una moneda la más representativa, la que primero agarró, digamos, momentum de mercado, y obviamente la que más ha crecido, pero para mí si hay un tema con Bitcoin que hoy en día, para las personas que no entraron bien temprano, como dice acá mi compañero, comprar barato y vender caro, puede ser un activo que algunos lo ven como refugio, sí, pero para crecimiento no sé si termine siendo, digamos, la mejor de las criptos, ¿no? Porque ya es una cripto que, o sea, $111.000 por un Bitcoin ya es caro, ¿no? Bueno, hay aquellos que igual piensan que digamos, que se va a ir a 1 millón, a 2 millones, todo es posible, ya lo hemos visto. Pero para mí depende de cada uno de cuánto quiera, digamos, llegar a obtener de rendimiento, ¿no? Espectacular. Bueno, ahí el lunes vamos a estar hablando y viendo a ver qué pasa. Miren si el lunes seguimos rompiendo máximos históricos, no lo sabemos. Se viene la sección tan pedida por ustedes, los libros recomendados de nuestros invitados, o cualquier otra recomendación también que nos quieran dejar de cómo continuar aprendiendo, como tarea para el hogar que nos dejan los invitados cada jueves, de por dónde continuamos aprendiendo, o algún libro que a ellos los haya movilizado con respecto a estos temas que conocen y saben tanto. Gaby, comienzo contigo. ¿Qué recomendación nos dejas? ¿Qué libro tenemos que leer? Mira, hay un libro que es cortito, es fácil de leer y que está bastante el compendio de todo esto que estamos hablando, que se llama El pequeño libro del psicotrading, de Francisca Serrano, que es una trader española, también formadora de traders, y que habla mucho de la psicología de la inversión. Es como dice el nombre, es pequeño, es bastante fácil de leer, hay ejemplos, casos prácticos, y me parece que si les interesa este tema está bastante bueno para seguirlo, sobre todo para los que hacen o quieren hacer trader. Espectacular. Fabri, ¿qué nos recomendás?
Mira, yo voy a recomendar un clásico que supongo que ya lo deben haber recomendado, que es The Intelligent Investor, que para mí es un clásico de clásicos. Vos sabés que todavía hemos hablado del libro, pero todavía no lo trajo ningún invitado. ¿No? Me parece que no. Ahora el chat recuerda siempre mejor que yo, pero Bueno, me parece que no. Lo hemos mencionado igual, sí, claro eso, que sí. bueno, es uno de los clásicos, es uno de los más fáciles de lectura, digamos, para cualquiera que quiere comenzar a Bien. invertir. El inversor inteligente, ahí está la traducción. Santi, ¿qué tenés para recomendarnos? Puedo recomendar uno que hubieran recomendado cada uno de ellos. Uno que hubiera recomendado Gabriela es Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman. Ese libro es espectacular y la mitad de los que están en los comentarios lo tienen que leer porque no entienden nada. Y otro libro interesante que podría haber recomendado acá mi amigo Fabricio es que uno que se llama Security Analysis, que es como el nivel 2 del inversor inteligente. El que quiera aprender algo de verdad puede leerlo, porque también ahí están confundiendo precio con valor, cosa básica, y ponen, si hay que comprarlo barato, ¿por qué no compramos obligaciones negociables de empresas nefastas que ni voy a repetir el nombre? Y obviamente, porque eso no vale nada. Entonces, si eso está a paridad 30 y no vale nada, está carísimo, porque el precio es 30 y el valor es 0. Total. Entonces, lo que siempre veníamos hablando es a igualdad de fundamentals. A igualdad de fundamentals, baja el precio de algo, y ahí es una oportunidad. ¿Y cuál nos recomendás vos? No, esos dos libros están muy buenos. Pero me dijiste el de ella y el de él. ¿Vos tenés uno? No, porque sí, vos me mandaste la tarea de pensar un libro. Pero, bueno, y si no, si recomiendo uno que me guste a mí, para mí un autor espectacular es Nassim Taleb, y un libro que tiene Taleb es Skin in the Game, que es muy interesante para escuchar estas cosas, para escuchar estos contenidos. ¿Por qué? Porque para mí hay que escuchar al que se está jugando el pellejo con lo que dice. Ahí dicen, sí, tiene que ir al psicólogo, pero cuando vengo a estos programas y digo las cosas que digo, me estoy jugando el pellejo al decir las cosas que digo. Entonces esta opinión es más valorable que si viene un inmobiliario y dice, en todo momento compren propiedades. Bueno, eso no vale nada, porque el tipo es inmobiliario y está diciendo que en todo momento tiene que comprar propiedades. Es como si un broker te dice que todo el tiempo tenés que estar comprando acciones y bonos. Con Macri se vendían bonos, hablando de esto de las obligaciones negociables y no sé qué, se vendían bonos por arriba de 100 de paridad en Argentina. Por arriba de 100 de paridad. Y en ese momento todos ahí, uno arriba del otro, juntándose para comprar eso, me parece un delirio total. Ahí Raúl dice Skin in the Game, de Nassim espectacular. Taleb. Raúl dice, este espacio me encanta. Sí, es un espacio que nos encanta a todos. Muchos nos llevamos tarea para el hogar, yo me incluyo. A veces mencionan libros que todavía no tuve la suerte de leer, así que espectacular las recomendaciones que nos han traído. Y sumo una cosa que Santi decía, diferenciar precio de valor. En economía, siempre importante esto. Costo de precio de valor. Son como 3 palabras que a veces parece que se confunden. Me tomo el atrevimiento de agregarte costos, que a veces también pasa ahí como un sinónimo y no lo es. Son 3 cosas muy distintas que después algún otro del Colchón a la Inversión lo podremos conversar. Muchas gracias a los 3 por habernos acompañado. Fue un placer tenerlos. Me olvidaba de algo importante. ¿Dónde los encuentran en redes sociales? Gaby, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en Instagram. Mi Instagram es gabriela.pascuali.psicóloga. Muy bien. Fabri. Yo soy, en Instagram, Fabricio Brambila B, de corta al final. Y bueno, nada, las redes de Buenvito, obviamente, ¿no? Espectacular. Santi. Y a mí me pueden encontrar acá en YouTube, ponen inmobiliaria y salgo ahí, ya tengo comprado ese título. Y me pueden ir a putear en el último video si quieren, porque el algoritmo de YouTube lo va a agradecer mucho. Ahí está, ahí buscando los comentarios. Nunca bien. vienen mal. Bueno, deja también vos tu comentario en este video si te gustó, sugiriéndonos temas para próximos programas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar el lunes, 18:30 horas en Mercado Cripto, y después sabes que hay programación a lo largo de toda la semana. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana.